Como les conté el domingo pasado, en el viaje que hicimos el mes pasado, el largo viaje que hicimos el mes pasado en distintos lugares con Guadalupe, tomamos más de 10 vuelos, volando para aquí, volando para allá, y volando por un lado y volando para otro. Fue muy emocionante estar de un lado para otro, ¿no? Subirse a esa estructura de acero que busqué ahí, googleé más o menos cuánto pesa un avión sin pasajeros, solamente de la estructura, pesa entre 150 y 220 toneladas. O sea, 150.000 kilos o 220.000 kilos. Así que cuando uno entra ahí por la manga y entra adentro del avión, no se imagina que está dentro de una estructura de acero tan pesada. Pero ahí uno busca su asiento y se acomoda su valija, se sienta y se encomienda a las manos del Señor. Ya no hay marcha atrás ahí, ¿no? Uno ya se queda ahí, el avión se acomoda, carretea y se lanza a despegar, y uno se pregunta cómo hace un aparato de semejantes dimensiones, de semejante tamaño y sobre todo de semejante peso para volar. ¿Cómo hace para elevarse a los cielos y cómo hace para llevar gente, para viajar 10 o más horas, 15 horas en casos de vuelos más largos? ¿Cómo hace para permanecer en el aire? ¿Cómo hace para sortear las tormentas? ¿Cómo hace para sortear los vientos? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ocurre? Es casi como antinatural. Las leyes físicas dirían que ese aparato no puede volar, pero hay algo, no diría sobrenatural porque no hay nada místico, pero hay algo que ocurre que permite que el avión pueda surcar los cielos y trasladarse o trasladar gente o trasladar cargas tanta distancia y tanto tiempo. Claramente es un fenómeno del último siglo, no es o siglo y medio, ¿no? La humanidad nunca tuvo la posibilidad de volar, siempre tuvo el sueño de volar. Ahí el año pasado fuimos a un museo de aviación y vimos una réplica del avión o de la maqueta que hizo Leonardo da Vinci acerca de su aparato de vuelo, y vimos una maqueta gigante acerca de esto. Siempre fue un sueño el hombre de poder volar, de poder quebrar las leyes de la naturaleza y poder volar, pero no fue sino hasta finales del siglo anterior o principio del siglo pasado, o finales del anterior, que el hombre comenzó a quebrar esas leyes y a poder mantenerse en el aire durante algún tiempo. Cuando uno estudia el fenómeno de la aviación, yo tuve la posibilidad de hacer, ya lo he contado varias veces esto, pero bueno, lo saco así como orgulloso, ¿no? Mis primeros 3 años de escuela técnica la hice en una escuela de aviación naval y fue súper bonito aprender acerca de la ingeniería del fenómeno que se da cuando un avión vuela, el tema del ángulo de las alas, la posición de las alas, la potencia de los motores, todo eso que hace que un avión pueda volar, todo eso que hace que quiebre las leyes de la naturaleza, las leyes físicas naturales para poder volar. Por lo tanto, podemos afirmar que de muchas maneras el avión utiliza la oposición que le presenta el viento, las leyes naturales, la gravedad misma, para utilizar esa oposición como una escalera para poder elevarse. Esto no se podía hacer. Esto era imposible porque iba en contra de las leyes naturales, hasta que un grupo de intrépidos, unos hermanos, los que han visto su película, los hermanos Wright, ¿se acuerdan, no? Por allá en Estados Unidos comenzaron a hacer las primeras pruebas y comenzaron a volar. Ahora, este fenómeno de utilizar la oposición como un medio para poder elevarse tiene una gran enseñanza, tiene un gran principio. Nos hace ver que no siempre los problemas o la oposición o la resistencia que tenemos acerca de nuestro crecimiento espiritual necesariamente es dañina, que muchas veces las pruebas que nos presentan la vida puede ser aquello utilizado por Dios para fortalecer nuestras vidas, para enseñarnos cosas importantes, o como la plataforma para crecer en nuestras
vida de fe. Muchas veces a lo largo de la vida e ineludiblemente nosotros enfrentaremos problemas, ineludiblemente enfrentaremos crisis, situaciones difíciles a las cuales tendremos que hacerle frente, del tipo que a usted se le puede imaginar, físicas, de salud, de trabajo, problemas familiares, crisis en el matrimonio, crisis con los hijos, lo que fuera. Ahí está. Y Satanás y sus demonios tratando de utilizar estas situaciones para aplastar nuestras vidas y tal cual como las leyes naturales de la física, mantenernos aplastados y sin crecimiento. Algunos de estos problemas que se presentan en la vida parece que nos van a dejar aplastados y que no podremos salir adelante. Es cierto, como escuchamos el día viernes, que hay situaciones que son extremadamente complejas y que son muy difíciles de superar, pero al igual que lo que ocurre con el avión o lo que ocurre con el aire y con la gravedad que intenta detener el avión, así nosotros podemos elevarnos si damos los pasos correctos o tomamos las decisiones correctas. Porque hay algo que tiene el avión y es una potencia externa en sus alas, o una turbohélice, o una turbina, o algo que le permite tener fuerza para quebrar esas leyes naturales. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos el poder del Espíritu Santo. Nosotros no somos seres naturales, ni tampoco nos movemos por las leyes naturales de la vida. Lo que a otras personas puede terminar dañándolos, a un hijo de Dios en el poder del Espíritu Santo puede ser la excusa o la razón para poder elevarse a situaciones mucho más importantes. Podría contar muchas historias de mi vida de ministerio, de mi vida familiar, de mi vida matrimonial, donde hubo situaciones complejas, complicadas, que fueron aquello que Dios utilizó para llevarnos a otro nivel de espiritualidad, a otro nivel de entrega, aprender cosas en el camino, arriesgarnos a desafíos mayores gracias a esa oposición que se levantaba. Las Escrituras están llenas de historias de hombres que tuvieron que sortear crisis o situaciones difíciles para poder cumplir el llamado del Señor. Hombres y mujeres que tuvieron que resistir las fuerzas naturales o las fuerzas espirituales o la oposición de las circunstancias para poder alcanzar aquello a la cual el Señor lo estaba llamando. Hay algo que hemos observado especialmente los más viejitos, los que ya tenemos más de 30, ¿no? Como yo, por ejemplo. Bueno, un poquito más de 30, ¿no? Es que cada vez los jóvenes especialmente tienen un cierto problema de enfrentar las pruebas rápidamente. Cuando el examen es muy difícil o cuando la carrera es muy difícil, están buscando una alternativa para hacer que la carga sea más liviana. He visto a chicos a lo largo de mi vida cambiando de colegio porque este colegio es demasiado exigente, o cambiando de carrera porque esta carrera es muy exigente, o cambiando de trabajo porque en este trabajo hay que cumplir horario, o en el peor de los casos, cambiando de matrimonio, porque mi matrimonio está demasiado complicado. Ahora la palabra de Dios nos desafía y nos dice de que en nosotros está el poder del Espíritu Santo para sortear cualquiera de estas u otras situaciones en la vida, porque vuelvo a repetir esto, mi hermano, y es algo que nosotros debemos aprender. No somos seres naturales, no nos movemos por las leyes de la naturaleza. Lo que a otros puede afectar, a un hijo de Dios no lo afecta, porque el poder del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Hay algo poderoso en nosotros que nos permiten enfrentar las pruebas. Los que a otros dejan el camino, para nosotros es una excusa para crecer en el camino del Señor. Por eso déjame decirte esto. Tengo un amigo que le gusta mucho una banda que se llama Rescate y tiene una remera que dice "Yo no abandono", ¿no? ¿No, Dieguito?
¿Sí? Yo no abandono. Y qué bueno esto, ¿no? De no abandones nunca el desafío que Dios te plantea. No abandones la carrera, no dejes ese trabajo, mucho menos no abandones a tu familia. Dale para adelante en el poder del Espíritu Santo, porque seguro que el Señor no solamente te va a permitir superar esa prueba, sino que el Señor te va a enseñar a través de esas circunstancias, cosas que vos ni siquiera te imaginaste. En la palabra de Dios, como dije anteriormente, encontramos muchas historias de estas. Una de ellas es la historia de Nehemías. Y vamos a ir ahí al libro de Nehemías, vamos a leer algunos versículos en el libro de Nehemías. Hoy no tuvimos tiempo de hacer las placas, así que vamos a tener que recurrir a la Biblia. Qué antiguo, ¿no? Todavía se lee la Biblia en esta iglesia. El libro de Nehemías es el libro de la restauración, el libro de un hombre que se atrevió a aceptar los desafíos que Dios le planteaba y ponerle el pecho a las balas, ponerle el pecho a la circunstancia y decir, Dios ha puesto en mi corazón esto y yo voy a seguir adelante aunque las circunstancias me empujen o me digan todo lo contrario. Yo no voy a abandonar lo que Dios ha puesto en mis manos, yo voy a seguir adelante en aquello que Dios me ha llamado. Un poquito de contexto acerca del Nehemías capítulo 1. Si ustedes recuerdan, Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. El pueblo había pasado pasa 70 años de cautiverio hasta que un rey bondadoso levanta un edicto y permite que Israel poco a poco pudiera volver a Palestina, a la tierra de sus antepasados, y pudiera reconstruir aquello que había sido literalmente destruido. No quedaba nada. No quedaba el altar, no quedaba el templo, no quedaban los muros, no quedaban las casas, era todo un desastre, no quedaba nada. Poco a poco el pueblo fue regresando a esa tierra. El primer contingente lo lleva adelante uno llamado Zorobabel. Lo podemos leer en el libro anterior, en el libro de Esdras, no lo vamos a leer, pero ahí encabeza el primer grupo. Este grupo construye el altar del sacrificio, presentan los primeros sacrificios, pero la oposición hace que la obra se detenga. 15 años pasaron y aún a pesar de que se levantaron profetas y que hombres de Dios, no hubo la fuerza suficiente para continuar con la obra. Esdras es el que encabeza el siguiente contingente 60 años después. 60 años se detuvo el trabajo y Esdras, el siguiente líder del regreso a la tierra de Palestina, encabeza otro contingente y comienza a reconstruir lo que es el templo y un poquito de las murallas. Pero nuevamente la oposición se presenta y detiene la obra. 10 años después, Nehemías, uno que estaba bien, disfrutando el palacio del rey, copero del rey, una persona que no necesitaba correr riesgo, que no necesitaba cambiar de posición, que no necesitaba aceptar este desafío, siente en su corazón de que Dios lo estaba llamando a una obra de restauración y encabeza el tercer contingente que regresa a la tierra de Palestina. Para este tampoco sería fácil. Para Nehemías tampoco sería fácil la reconstrucción, pero evidentemente Nehemías tuvo el carácter, el temperamento, tuvo la convicción que sus antecesores no tuvieron y pudo por esto lograr cosas que sus antepasados tampoco lograron. Dice el capítulo 1 del libro de Nehemías, usted puede leerle que Nehemías tenía una carga por su pueblo y que pregunta a los mercaderes, a la gente cómo está su nación, su tierra, y le dicen de que está devastada, de que está hecha a pedazos, y él siente carga en su corazón por hacer algo, por no quedarse con los brazos cruzados frente a esta situación, e impulsado por el Espíritu Santo de Dios, encabeza el siguiente contingente. Así que hizo una recorrida por la ciudad, viendo cuál era el trabajo que había que hacer. Hay muchos principios de liderazgo en el capítulo 2 del libro de Nehemías acerca de examinar la obra que hay que llevar adelante, calcular los costos, calcular los gastos, los materiales, el personal, y se pone manos a la obra. Capítulo 2, versículos, vamos a leer desde el 17 al 20.
Lo estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea. Dice, cuando regresé, les dije, ¿ya vieron lo mal que estamos? Jerusalén está desierta y todas sus puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. En cuanto le conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron, sí, comencemos a reconstruir las murallas, y se dispusieron a poner manos a la obra. Pero la noticia llegó a oídos de Sanbalat, el horonita, de Tobías, el siervo amonita, y de Gesén, el árabe, y se burlaron de nosotros y despectivamente nos dijeron, ¿qué es lo que hacen? ¿Acaso están rebelándose contra el rey? El plan era bueno, el proyecto era bueno, la idea era buena, el ánimo de la gente era el correcto, tenían ganas de hacerlo, de sumarse a este proyecto, pero claramente el enemigo no se iba a quedar con los brazos cruzados. Y déjame nuevamente decirte algo mientras sigo con la historia. Cuando nosotros, los hijos de Dios, nos disponemos a restaurar nuestra vida, cuando nos disponemos a restaurar nuestros matrimonios, cuando nos disponemos a restaurar la relación con nuestros hijos, cuando nos disponemos a restaurar nuestro testimonio, el enemigo nunca se va a quedar con los brazos cruzados, nunca se va a quedar como espectador viendo cómo el Señor es glorificado a través de nuestras vidas, nunca va a ser algo pasivo, va a ser todo lo posible por desanimarnos y hacer que abandonemos la carrera. El enemigo hará todo lo posible para que nos detengamos y abandonemos las carreras. Va a utilizar métodos importantes o métodos tal vez más simples, pero el enemigo va a hacer todo lo posible para que desistamos de aquello que Dios puso en nuestros corazones. Dice que se burlaron y le dijeron, ¿qué están por hacer estos locos? ¿Y qué es lo que hacen? Comenzaron a burlarse, comenzaron a hacer escarnio, dice en la versión más antiguas. Sin embargo, el texto nos dice que Nehemías no tenía depositada su confianza ni el proyecto descansaba en sus manos, sino que él estaba confiado en que era Dios el que le había llamado a este propósito y que estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario para cumplir el llamado del Señor. Había una historia que a él lo condicionaba de alguna manera. Estaba la historia de los que fracasaron anteriormente queriendo hacer algo parecido. Alguien podría venir y recordarle y decirle, Nehemías, no sé si vamos a poder. Zorobabel, qué hombre increíble, pero él no pudo. Esdras, qué sacerdote, qué hombre de Dios, y él tampoco pudo. ¿Estás seguro que vamos a poder nosotros? ¿Estás seguro que nosotros tendremos las fuerzas para poder hacerlo? Y la respuesta está en el versículo 20 de este mismo capítulo 2. La respuesta que Nehemías le da a sus burladores. Dice, el Dios de los cielos es quien nos ayuda. No están mis fuerzas, no está en mi sagacidad, no está en mi astucia, no está en mis fuerzas, está en el Dios de los cielos que nos ayuda. Nosotros, sus siervos, hemos decidido reconstruir las murallas y lo vamos a hacer. Ustedes no tienen ninguna autoridad, ni arte, ni parte en Jerusalén. Qué hermosas palabras. Yo hubiera esperado un amén desgarrador. Así como, el Dios de los cielos es quien me ayuda en mi propósito. El Dios de los cielos está empeñado en que siga adelante con mi familia. El Dios de los cielos está empeñado en que siga adelante con el propósito que le ha puesto a mi vida. El Dios de los cielos está empeñado en que enfrente esta prueba y Dios me va a sacar victorioso porque es su obra y no la mía. El Dios de los cielos está con nosotros. Todos estamos caminando en el proceso de restauración. Todos estamos caminando en el propósito de restaurar algo, nuestra vida.
nuestro matrimonio, todos estamos caminando. El enemigo, aquellos que conocimos al Señor de grandes y que pasamos por una etapa de nuestra vida donde cometimos muchos errores, dañó nuestra alma, dañó nuestra vida, inclusive nuestro cuerpo fue dañado, pero el Dios de los cielos nos acompaña en el proceso de restauración hasta el último día de nuestra vida, porque la gloria siempre va a ser para Él. Él se gloría cuando una familia es restaurada, cuando una vida es restaurada, cuando una casa es restaurada. Él se lleva toda la gloria. En el camino aparece el enemigo diciéndonos: no vas a poder, esto es una mentira, son demasiado débil, vas a volver a caer, tu familia nunca pudo, tus antecesores nunca pudieron, pero Dios sigue hablándonos y diciéndonos: no bajes los brazos, seguí confiando en mí. A veces las luchas son difíciles, pero siempre estaré a tu lado, y cada una de las pruebas y dificultades que enfrentes, yo las usaré para elevarte mucho más alto. El segundo propósito que utiliza el enemigo está en el capítulo 4 del libro de Nehemías, versículos del 1 al 9, un poquito más larga la lectura. Un nuevo intento del enemigo de detenerlo. Ellos habían avanzado, estaban comenzando a trabajar, estaban instalándose en la tierra, y en el capítulo 4 aparece una nueva oposición. Dice el texto en el capítulo 4, cuando Sanbalat supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso. Me encanta que el diablo se ponga furioso cuando ve a los hijos de Dios en victoria. Me encanta cuando ese vicio es roto en el nombre de Jesús, y ese hombre, esa mujer que estaba atado a ese vicio del alcohol, de la droga, del cigarrillo, es roto en el nombre de Jesús y Satanás se pone furioso. ¿Cómo lo pude perder? ¿Cómo me distraje? No, no es eso, es Dios el que está glorificándose en medio de la situación. Dice que Sanbalat se puso furioso y comenzó a burlarse nuevamente de ellos. Luego fue a hablar con sus compañeros, buscó a otros para que lo ayudaran, y comenzó a decir: estos pobres judíos, ¿qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día, o que van a recoger de las cenizas las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado estaba Tobías, yo me imagino otro demonio, ¿no? Ahí. El amonita que le decía: la muralla que están reconstruyendo no sirven para nada. Con el solo peso de una zorra se vendrán abajo, ¿no? Como diciendo: no vale de nada el esfuerzo que estás haciendo. Sí vale, y vale de mucho. Dios nuestro, dice Nehemías, escucha cómo nos menosprecian, y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos. Que sean el botín de quienes se los lleven cautivos. No pases por alto su maldad, ni perdones su pecado. Pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de la altura. Casi hemos terminado la obra, porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. Cuando Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los habitantes de Asdod se enteraron que estaban reconstruyendo las murallas de Jerusalén y de que estábamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche para que la obra pudiera seguir adelante. En el capítulo 4 encontramos nuevos intentos para que la obra se detenga. La burla, la oposición, el descrédito, todo aquello que no vas a poder, no servís para nada. Miren, mi hermano, si hay algo con lo que muchos de nosotros hemos tenido que luchar a lo largo de nuestra vida, ha sido con una estima o con una autoestima dañada. El no vas a poder, el no vas a llegar, el no vas a alcanzar, el no lo vas a lograr, por mil razones, no vamos a buscar culpables, pero ahí estaba en nuestro corazón, el que no vas a poder, el no tenés fuerza, el nunca lo lograste, nunca lo vas a lograr, y ahí estaba como un eco que se repetía en nuestro corazón, diciéndonos que tarde o temprano fracasaríamos. Esto es lo que le está diciendo Tobías, Sanbalat y todos los muchachones ahí. Le están diciendo a Nehemías: por más que te esfuerce, tarde o temprano vas a fracasar. Pero Nehemías sabía que él no era un hombre natural, sino un hombre sobrenatural.
natural como vos y como yo. Yo esperaría que esta mañana te vayas solamente con esta idea. Yo no soy un hombre natural, una mujer natural, soy una mujer sobrenatural, el poder del Espíritu Santo está en mí y todo lo que quiero oponerse contra mi vida, mi familia, en el nombre de Jesús, va a terminar derrotado. Dice que Nehemías, en vez de, ay, sí, tienen razón estos desgraciados, en vez de tirarse para atrás y de decir, sí, la verdad que tengo que escuchar más a Sanbalat, tengo que escuchar más a Tobías. No, él dijo, yo tengo que escuchar más al Señor, tengo que hablar más con el Señor. Tengo que poner mi causa en las manos del Señor. Tengo que orar al Señor y tengo que confiar en el Señor. Y él ora y él le dice, Señor, mirá lo que nos están queriendo hacer. Mirá lo que nos están diciendo. Señor, están queriendo quebrar nuestra vida. Hacé vos justicia. Nosotros no podemos. Es demasiado grandote. Es demasiado fuerte. Tiene demasiado ejército. Pero vos sos el rey de los ejércitos, Señor. Que seas vos quien hace justicia. El enemigo es demasiado grande, pero el Dios que está conmigo es más grande que mis enemigos. Amén. Así que dice que puso este tema en las manos del Señor y la respuesta no tardó en llegar. Tercer enemigo. ¿Se acuerdan de los dos primeros? El primer enemigo es el menosprecio, el recordarnos nuestros antepasados, el recordarnos los fracasos del pasado, el hacernos creer que no servimos para nada. El segundo tiene que ver con la burla, el descrédito o el amedrentarnos de nuestra suficiencia. Y el tercer enemigo es el más difícil de descubrir o el más encubierto. Es el chisme. Capítulo 6, versículo del 5 al 9. Miren, capítulo 6 del 5 al 9 voy a leer. Dice, pero Sanbalat, de vuelta este pesado, insistió una quinta vez. ¿Dice lo mismo en su Biblia? 5 veces el tipo insiste. Bueno, hay que resaltar la perseverancia de Sanbalat. La perseverancia de Satanás queriéndonos hacer daño, ¿no? Quinta vez que viene, y ahora me envió un criado suyo con una carta abierta, dice, la cual decía, ha llegado a nuestras ciudades el rumor, se dice por ahí, y Gesén lo confirma. ¿Quién es Gesén para confirmar algo? Pero bueno, lo usó como autoridad en este contexto, de que los judíos y tú piensan rebelarse y que por eso estás reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Según ese rumor, tienes la intención de proclamarte rey. Y hasta te has rodeado de profetas para que proclamen en Jerusalén que Judá ya tiene rey. Ten cuidado, porque esto puede llegar a oídos del rey. Así que ven a hablar con nosotros para aclarar este asunto. Ante el fracaso de las estrategias anteriores, los enemigos del pueblo de Dios buscan un recurso mucho más sofisticado y sutil. En esta oportunidad, el rumor, el chisme, ese enemigo silencioso que destruye todo, ese enemigo silencioso que tiene la capacidad de hacer tanto daño. El chisme, el rumor, el dicen por ahí, el escuché en algún lado, alguien me contó eso que produce tanto daño a las familias, a las vidas, a las iglesias. A las iglesias. Se dice por ahí, escuché por allá. Si escuchaste por allá o oíste por ahí, lo mejor que podés hacer es ponerte a orar por esa persona y no dar por sentado lo que escuchaste de él o de aquel. Se ha oído, dice este, y alguien por ahí lo confirman de que vos lo que querés hacer en realidad es hacerte un rey, un invento de la imaginación de este Sanbalat con nuevamente el intento de destruir el trabajo que Nehemías llevaba adelante. Y el chisme o la habladuría acompañado de una amenaza. Se va a enterar la gente de lo que escuché de vos. Pero Sanbalat, pero dice que Nehemías no demoró su respuesta. Mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 6. Vamos a leer el versículo 2.
Me mandaron un mensaje que decía, queremos reunirnos contigo en alguna de las aldeas del campo de Ono. En realidad lo que ellos querían era hacerme daño. Así que le mandé a decirles, no me es posible ir porque estoy en medio de una gran obra. Si fuera yo a reunirme con ustedes, el trabajo se detendría. Estamos trabajando en algo muy importante. No podemos hacerles caso. Mira, hermano, yo este texto, el capítulo 6, versículo 3 de Nehemías, lo he utilizado como una filosofía de mi vida propia, de verdad. Lo he utilizado como una, sobre todo después de varios años de equivocarme, ¿no? De no hacer bien las cosas, de equivocarme en el sentido de prestarle atención a cosas que no debería nunca haberle prestado atención, de haberme ocupado de cosas que nunca debería haberme ocupado. Cuando uno está haciendo algo importante, tiene que concentrarse en lo importante y no perder el tiempo en tonterías y pavadas. Nehemías le dice a Sanbalat, estoy haciendo una gran obra, por lo tanto no te voy a prestar atención. Estoy trabajando, yo recuerdo cuando me convertía al Señor, Carlos, el muchacho que estuvo predicando viernes y sábado, era compañero mío de oficina. Yo había trabajado 7 años en esa oficina siendo un mundano terrible. Cuando me convertí a Cristo y tuve un cambio de vida y dejé todas las cosas que hacía antes de conocer al Señor, con lo primero que tuve que hacerle frente era con la burla de mis compañeros de trabajo. Que te lavaron la cabeza, que qué estás haciendo, seguro que y aquí y allá te van a sacar la plata, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero en algún momento, sinceramente, me afectaba lo que me decían. Hasta que aprendí de que el Señor me había puesto un gran propósito en la vida y que no tenía que prestar atención a lo que otros decían, porque Dios me susurraba al oído, tengo un propósito con tu vida, no le hagas caso a los Sanbalat de esta tierra. No le des atención. Si vos estás en el camino del Señor y tus amigos, tus familiares, aquellos que no conocen al Señor, son la oposición, entonces no les prestes atención. Prestale atención a la voz del Señor, porque el Señor a través de tu vida está haciendo una gran obra. Si yo le prestara atención a todo lo que se dice de mí, hermano, hasta por ahí se anda diciendo que tengo pelo, así que imagínense. Cualquier cosa. Uno dice, ¿de dónde tanta maldad? Bueno, Sanbalat todavía sigue vivo. Porque Sanbalat, aunque era un rey, detrás de Sanbalat no estaba Sanbalat. Estaban los enemigos de la obra de Dios, intentando detener lo que Dios había establecido. Me encanta cómo Nehemías le termina de responder a estos desgraciados. Le dice, versículo 8 y 9, mire lo que dice. Yo le respondí, dice Nehemías, todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo. Son mentiras. Solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Esto me encanta. ¿Qué disposición la de Nehemías? Es decir, ¿me quieren detener? Nehemías es un avión a chorro. Me quieren detener y los que me quieren detener son la excusa para volar más alto. Los que me quieren detener son la excusa para hacer cosas más grandes. Los que me quieren detener es para trabajar más decididamente, porque evidentemente estoy en el buen camino, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo aquello que va a bendecir mi vida, mis hijos, mi esposa, mi familia, mis nietos, va a bendecir mis generaciones, así que seguiré adelante más decidido que nunca. Más decidido que nunca. Mire lo que dice versículo 15, y con esto estoy terminando. Creo que está bien por hoy, ¿no? Mire, vamos a leer del versículo 14 y después terminamos con el 15. Dice, Dios mío, orando de vuelta, Nehemías, qué lindo. Toma en cuenta lo que Tobías y Sanbalat están haciendo en mi contra y no te olvides de la profetisa Noadías ni de los otros profetas que intentaron amedrentarme o detenerme o asustarme. A pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul. Tardaron 52
días. Una obra detenida durante décadas. Un hombre decidido a enfrentar las pruebas y las adversidades, ¿lo terminó en cuántos días? Era mucho más fácil que lo que parecía, ¿no? Era mucho más fácil de lo que parecía. Lo que pasa es que había que tener decisión, determinación, coraje, audacia, no dejarse amedrentar, valentía. Eso es lo que había que tener. Y Nehemías evidentemente lo tenía. Déjame que te deje una afirmación. Nunca olvidemos que si tenemos convicciones firmes y confianza en Dios, estos dos son los mejores aliados para enfrentar cualquier situación difícil en la vida. Convicciones firmes, este es el camino que tengo que seguir y no voy a volver atrás. Este es el camino que tengo que seguir y aunque las pruebas sean difíciles, no voy a abandonar. Voy a seguir con esta obra, pero no por mí, no por mi fuerza, sino por la confianza que tengo en el Señor. El Señor está conmigo, el poder del Espíritu Santo está en mí y por lo tanto no hay prueba que pueda detenerme. Las situaciones difíciles en la vida intentan hacernos caer, estar detenidos en tierra, sin dar frutos, sin crecer, sin cambiar nada. Y esto es natural. Estos son para los naturales. Es más, es natural que tratemos de buscar o dar explicaciones o razones de por qué no tomamos ciertas decisiones. Pero no necesitamos excusas, no necesitamos razones, no necesitamos explicaciones. Lo que necesitamos son decisiones, convicciones, seguir adelante aún en medio de las pruebas, porque al final del camino el Señor nos dará la victoria. Nehemías es el gran ejemplo. No le dio importancia a las burlas, al desprecio, al fracaso de sus antepasados, a los chismes, a las habladurías, al comentario de otro, a la opinión de otro. Él no le dio bolilla a nada. Él encomendó su causa al Señor y éste le permitió alcanzar la victoria. ¿Amén? Un par de aplicaciones y con esto terminamos en esta mañana. Recordemos que debemos poner nuestros asuntos en las manos correctas. En nuestras manos, solo en nuestras manos algunos asuntos pueden empeorarse. Querer solucionarlo nosotros con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia, con nuestra experiencia, con nuestra supuesta espiritualidad o con lo que fuera, puede hacer que el problema se agrave. Pero cuando lo ponemos en las manos del Señor, cuando llevamos nuestros asuntos a las manos del Señor, están las mejores manos. Él sabe qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la respuesta que necesitamos y sin duda, si un hijo suyo le lleva algo al Señor, Él se hará cargo para que sea lo mejor para su vida. Segundo, utilicemos las situaciones difíciles no para abandonar, para correr o para desistir en el camino de la fe, no para mostrar debilidad o para demostrar dudas, sino que usemos las situaciones difíciles que nos demuestra la vida o que nos presenta la vida para hacer demostración de nuestra madurez, de nuestra verdadera espiritualidad, de que para los hijos de Dios las pruebas son una excelente excusa para que la gloria del Señor se manifieste en medio nuestro, en tu trabajo, en tu salud, en tu matrimonio, con tus hijos, en lo que fuera. Por último, recordemos que las situaciones difíciles de la vida, las situaciones complicadas, el Señor las puede convertir en el medio para alcanzar esa meta tan anhelada de victoria en nuestra vida. Nuestra actitud es lo que hace la diferencia. Nuestra actitud, nuestra reacción frente a eso es lo que hace la diferencia. Por eso sigamos perseverantes en el camino de la fe. El Señor te ha encomendado a vos, mi hermano, no solamente a mí. A vos el Señor te ha encomendado una gran obra, la obra de restauración de tu vida, la obra de restauración de tu familia, la obra de restauración de tus hijos, la obra de restauración de tus generaciones por venir. El Señor te ha puesto como puerta de bendición para tu descendencia. No desistas en lo que Dios ha puesto en tus manos. No escuches al enemigo, escucha al Señor que te da la victoria. Y sin duda, aquello que parecía tan lejano e imposible, en poco tiempo el Señor te va a permitir verlo para la gloria y la honra
del Señor. Y así como Nehemías terminó dándole gloria al Rey de los cielos, al que vive y reina por los siglos de los siglos, así nuestra vida terminará dándole gloria al Señor. Nada ha sido por mi fuerza, Señor, todo ha sido por tu gracia. A ti sea la gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.